Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase del curso sobre educación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy tenemos una clase sobre el tema específico de educación sexual integral y para ello nos está acompañando Carmen Martínez, quien es abogada del Centro de Derechos Reproductivos, que ya es amiga de la casa porque ha estado en muchísimas oportunidades con el CEDIR. Así que Carmen, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y tiene su tiempo para poder exponer. Muchísimas gracias, más bien querido Esteban y querido Álvaro, al CEDID en general siempre por estas invitaciones tan especiales y tan importantes. Es para mí un placer estar acá con todos, con todos ustedes. Voy a hablarles entonces un poco de educación sexual integral desde un punto de vista quizás como bien jurídico, por decirlo de alguna forma. Entonces espero pues no aburrirles en esta sesión. Algo que quería decir es que un poco también el abordaje que digamos contemplado para, pues para esta sesión tiene que ver en mucho con el trabajo que hacemos o que hace históricamente el Centro de Derechos Reproductivos, que es una organización global que lucha porque los estados reconozcan a la autonomía reproductiva como un derecho fundamental. Y en especial este es un trabajo en el que he colaborado muchísimo con una colega también que es abogada que se llama María Camila Gómez. Entonces pues no está acá conmigo, pero digamos que hemos colaborado mucho en conjunto y quisiera también dar ese reconocimiento para ella. Bueno, entonces, quizás lo primero que quisiera decir es que, bueno, a lo largo del tiempo, de forma progresiva y a nivel internacional especialmente, se ha ido reconociendo la importancia de la educación sexual integral o la educación sexual, educación integral para la sexualidad como un derecho humano en sí mismo, ¿no? Como una condición sine qua non para el ejercicio de otros derechos humanos y por lo tanto como una obligación estatal. Entonces, un poco como les decía, en esta presentación expondré este proceso quizás de evolución, una parte, porque pues es bastante amplia, digamos, la historia o los antecedentes alrededor de este derecho. Entonces expondré este proceso de evolución y la confluencia de la educación sexual integral dentro del derecho internacional de los derechos humanos y más específicamente, digamos, quizás desde un punto de vista como cómo empieza a reconocerse a la ESI, la voy a llamar así, aunque sé que hay distintos nombres, por ejemplo, la Corte Interamericana en su jurisprudencia, que también vamos a ver hoy, la reconoce como la educación sexual y reproductiva, pero pues en general me voy a estar refiriendo a la ESI o a la educación sexual integral, más allá de que comparto pues los conceptos. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, un poco en el ámbito, por ejemplo, de Naciones Unidas y específicamente de las conferencias de población y desarrollo, que es donde empieza a reconocerse tanto la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Como derechos. So, como contarles un poco de esa evolución y luego también pasar como llegar hasta el sistema interamericano, en donde me enfocaré específicamente. Hay varios informes que señalan, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la educación sexual integral, pero yo me referiré como también por temas de tiempo y tuve que, como para seleccionar también qué iba a exponer en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la recomendación número 3 del mecanismo que supervisa la Convención Belém do Pará. Entonces, bueno, primero voy a señalar los pronunciamientos del sistema de Naciones Unidas, de ciertos, digamos, procesos o mecanismos del sistema de Naciones Unidas en el marco de las conferencias de población y desarrollo que han reconocido la ETSI
y luego los hitos en el sistema interamericano que ya les comenté. Entonces, como veremos a continuación, en diferentes instrumentos y desde distintos organismos de Naciones Unidas, la educación sexual integral se ha abordado y desarrollado extensamente desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, uno, como les decía, desde el punto de vista, por ejemplo, de la población y el desarrollo. Dos, desde un abordaje más de salud. Tres, desde los derechos. Y más recientemente, ahí me faltó un puntito, frente a la lucha contra todas las formas de violencia y discriminación, ¿no? Como una herramienta para también luchar frente a la violencia de género. Entonces, bueno, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, donde se aprobó lo que conocemos como el Programa de Acción del Cairo. Sí, básicamente se llama el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, conocido como el Programa de Acción del Cairo, el cual vinculó el desarrollo con la garantía y protección de los derechos humanos, ¿no? Este fue aprobado por 179 estados. Y allí, digamos, la Comisión Internacional de Población y Desarrollo, antes conocida como la Comisión de Población, fue encargada junto con otras instituciones de Naciones Unidas de dar seguimiento a la ejecución del Programa de Acción del Cairo. Entonces, este programa de acción, que seguramente lo han escuchado en varias oportunidades porque además es un antecedente, como decía al inicio, muy importante frente al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, reconoce a los derechos humanos como parte esencial para el avance en la agenda de población y desarrollo. ¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente vino a cambiar un paradigma que estaba, digamos, antes de esta conferencia como muy enfocado en lo demográfico, ¿no? Basado, por ejemplo, mucho en el recaudo o recolección de datos desde una perspectiva sobre el desarrollo que tuviese, digamos, ¿no? Como de datos a una perspectiva que tuviese más en su foco el mejoramiento, digamos, de la vida y el progreso de las personas como elementos fundamentales. Entonces se produce como ese cambio de pensamiento, por decirlo de alguna forma. Y dentro de estos derechos, por primera vez se reconocieron de manera explícita los derechos reproductivos y la importancia además en el lenguaje del programa del Cairo, se reconoce también la importancia del empoderamiento de mujeres y niñas. Ese es el wording que usa, digamos, en ese momento el programa como el camino más fiable para mejorar el bienestar y el desarrollo sostenible de todos, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, está este principio que resaltó en la lámina, que es el principio 8, en donde se señala que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso universal a los servicios de atención médica, incluidos los relacionados con la salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud sexual. Los programas de atención de la salud reproductiva deberían proporcionar los más amplios servicios posibles sin ningún tipo de coacción. Y todas las parejas, todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios para poder hacerlo posible. Entonces, junto con el principio 8, las medidas además 6.4, 6.15 y 7.37 del programa de acción reconocen a los derechos reproductivos y su importancia para la agenda de población y desarrollo. Entonces, bueno,
ahora les resalto estas medidas de qué tratan, ¿no? Entonces, pues el principio 8, como ya dijimos, resalta muy bien que toda persona tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud físico y mental, y que en este sentido se tienen que asegurar los servicios de salud reproductiva, que incluye la planificación de la familia y la salud sexual. Y la medida 6.4 determina que los estados deben establecer medidas que mejoren la condición de mejores condiciones para la mujer, eh, y en ese sentido garantizar el acceso universal a la enseñanza primaria y a una atención primaria de salud de buena calidad, incluidos servicios de salud reproductiva y de planificación de la familia, y establecer estrategias educacionales relativas a la paternidad responsable y la educación sexual. La medida 6.15 indica, en línea con el principio 8, que estas deberían participar activamente, que en este caso pues las jóvenes deberían participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de desarrollo que repercuten directamente en su vida diaria. Y la medida 7.37 establece que se deben apoyar todas estas actividades y servicios en materia de educación sexual integrada para los jóvenes. Perdón que use el lenguaje binario, es simplemente el lenguaje que usa pues el programa. Igualmente, digamos, hay resoluciones posteriores de la Comisión de Población y Desarrollo que ha insistido en que los estados proporcionen, por ejemplo, a las y les jóvenes una educación integral sobre la sexualidad humana, la salud sexual y reproductiva, la igualdad de género, y sobre cómo no información sobre cómo afrontar de forma positiva y responsable la sexualidad. Otras resoluciones que, por ejemplo, después de la conferencia del Cairo, que han sido pues como de seguimiento, que han resaltado que la educación debe ser basada en evidencia y debe darse con pleno respeto de la intimidad y confidencialidad y sin discriminación. Y, por ejemplo, también ha habido otras resoluciones en donde ya esto es como un lenguaje que no solamente afortunadamente se ha reiterado, ¿no?, la necesidad de la educación sexual integral, sino que ya también, por ejemplo, en una resolución que creo que es la 2014 número 1 de la Comisión sobre Población y Desarrollo, advirtió a los estados sobre el déficit de implementación de las medidas anteriores, o que ya ha resaltado, y ha urgido, ¿no?, como a los estados a garantizar el acceso a la educación sexual integral a adolescentes y jóvenes. Entonces también, como dentro del marco de las conferencias de población y desarrollo, y del trabajo de la comisión que, digamos, lidera todo, pues el trabajo, valga la redundancia, también se ha pasado de un lenguaje de reconocimiento a un lenguaje también de interpelar a los estados para que cumplan con estas medidas y garanticen el acceso a la educación sexual integral. Luego también les quería hablar como de los ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo, digamos, se encuentra también inmerso allí en los objetivos o en varios de sus objetivos de desarrollo sostenible la educación sexual integral. Entonces, en el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030, con el fin de avanzar en los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, en esa época los ODM, y conseguir lo que estos no lograron. Es decir, para volver, que ahí confundí un poquito el lenguaje. En el 2015, antes existían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Y en el 2015 se aprobaron los ODS, es decir, la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, para avanzar lo que no se logró con esos objetivos del milenio, que antes eran reconocidos como objetivos del milenio. Entonces,
¿Por qué? Digamos esto con la finalidad de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, que es un poco el wording que usan en el 2015 para ello. Y también quisiera destacar que es importante tener en cuenta que los objetivos son de carácter, digamos, integrado e indivisible y conjugan, digamos, como entre sí, tres dimensiones del desarrollo sostenible, que es la económica, la social y la ambiental, ¿no? Entonces es como lo que se toma, entre otras cosas, también para, para elaborar, digamos, los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas que se deben cumplir para eh, pues ejecutar o cumplir digamos, de manera exitosa con estos objetivos. Entonces, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 o más de 160 metas consagradas en la agenda para esos próximos 15 años, se encuentran varias disposiciones para la ESI o que contemplan, digamos, la educación sexual integral. Y aquí pues les señalo como dos de ellas, que son uno, el objetivo, dentro del objetivo 3, que está la meta 3.7, sobre garantizar una vida sana y promover el bienestar. Y se contempla allí la garantía del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Y en el objetivo 5, el objetivo 3 trata de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, y el objetivo 5 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Allí la meta 5.6 habla de buscar lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas y asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, o la Conferencia del Cairo. Y luego, como vamos también a ver un poco más en profundidad, las medidas encaminadas a lograr estos objetivos en la realidad, digamos, todavía, ¿cómo decirlo? Como que no avanzan a una escala que esperaríamos sea la necesaria para que en 2030 estos objetivos pues estén cumplidos. Luego, no quería dejar de mencionar adicionalmente, digamos, ya en el plano, digamos, más regional, es que la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 se complementa con las medidas del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que se aprobó en 2013 durante la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Esta conferencia en ese momento fue convocada por la Comisión Económica para para América Latina, o mejor conocida como la CEPAL, que es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas que contribuye al desarrollo en nuestra región. Y, por ejemplo, en su medida 11, en la medida 11 del Consenso de Montevideo, llama a los estados a asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad desde la primera infancia y respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos. Digamos que esta medida, junto con las números 12, 14 y 15, que es la que se ven digamos, a mano derecha de la diapositiva, tienen como finalidad
prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro y también eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna. Luego quería pasar pues ya a lo que uno puede llamar como las agencias, distintas agencias de Naciones Unidas, llámese por ejemplo el UNFPA, ONU Mujeres, UNESCO, ¿no? Como las agencias de Naciones Unidas no solamente se han comprometido con promover, digamos, la educación sexual integral y, digamos, es parte del mandato en distintos niveles de la mayoría, de al menos de estas tres, ¿no? De UNESCO, UNFPA y ONU Mujeres. Y estas también se han pronunciado sobre la relevancia de la educación sexual integral en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, estas tres agencias que ya mencionaba, han coincidido en que la ESI o la educación sexual integral es fundamental para avanzar hacia el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Y en específico a la igualdad de género, a la salud y una vida sin violencia, pues consideran que la educación sexual integral confluye en la educación sexual integral confluyen la educación y la salud, razón por la cual proporciona a las personas jóvenes las herramientas para que puedan tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva y lograr tener vidas y relaciones saludables. Entonces ya acá también vemos como un lenguaje que no interrelaciona la educación y la salud. Y teniendo en cuenta, digamos, esta importancia que resaltan las agencias, estos organismos o agencias de Naciones Unidas han definido y determinado los elementos que debe tener la educación sexual integral. Entonces, por ejemplo, acá señalo esta definición y es que la UNESCO definió a la ESI como un proceso de enseñanza y aprendizaje de todos de los aspectos, cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad basado en un plan de estudios cuyo objetivo es dotar a los niños, niñas y los jóvenes de conocimientos, competencias, actitudes y valores que los capaciten para disfrutar de su salud, bienestar y dignidad. Desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, tener en cuenta la forma en que sus decisiones afectan su propio bienestar y el de los demás y conocer sus derechos y protegerlos durante toda la vida. Toda su vida, perdón. Esta definición se ha mantenido así desde el año 2009 e incluso fue adoptada tal cual por Naciones Unidas en su informe de 2022 o en un informe de 2022 que se llama El camino hacia la educación integral en sexualidad, que por supuesto pues está disponible en línea. Además, estas agencias han determinado que la educación sexual integral debe estar basada en evidencia científica, debe ser gradual, adecuada a la edad y a la etapa del desarrollo, basada en un plan de estudios, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad de género, y debe ser relevante en relación con la cultura, pero también adecuada al contexto, debe ser transformativa y capaz de desarrollar las habilidades necesarias para tomar decisiones saludables e informadas. Entonces, digamos que por un lado, lo que hemos visto hasta ahora es que la Agenda de Población y Desarrollo, que pues a partir de 1994, ¿cierto?, ha reconocido y reiterado la importancia de la educación sexual integral en la prevención de la morbilidad y mortalidad materna, la prevención de, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual y más recientemente usa un lenguaje sobre empoderamiento de las niñas y jóvenes para el conocimiento sobre sus cuerpos y la toma de decisiones sobre estos. Y asimismo, la educación sexual integral se ha consolidado como un factor
que responde de forma positiva a las necesidades y el bienestar de todas las personas y que garantiza el desarrollo sostenible y que hay una interrelación ya en estas definiciones que tienen que ver más desde el, no que son complementarias a mi modo de ver que estas definiciones que han elaborado las agencias de Naciones Unidas que contemplan, digamos, este enfoque que interrelaciona o intersecciona educación sexual integral y salud. Luego, quería irme también a hemos pasado, ¿no?, por Naciones Unidas, conferencias de población y desarrollo, que han dicho las comisiones, pasamos por las agencias de Naciones Unidas, UNESCO, UNFPA, ONU Mujeres, y luego vamos a otro ámbito de las Naciones Unidas, que son los órganos de monitoreo de tratado de Naciones Unidas, o que han dicho, por ejemplo, algunos comités que supervisan la implementación de las convenciones, de ciertas convenciones o tratados de derechos humanos. Entonces, quería resaltar, resaltar especialmente el Comité de los Derechos del Niño o el Comité de los Derechos de la Niñez, que es el principal intérprete de la Convención de los Derechos del Niño o de la Niñez, me gusta decirle más a mí, que ha desarrollado extensivamente la importancia de la educación sexual integral como herramienta indispensable para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, reiterativamente, este comité ha determinado que los estados parte tienen la obligación de asegurar que todos y todas las adolescentes, les adolescentes tengan acceso a información y educación sexual y reproductiva adecuada e integral. Y además, han señalado que esta es esencial para garantizar el derecho a la salud. Y recientemente este mismo comité ha resaltado la importancia de la educación sexual integral para fomentar el empoderamiento de las niñas y mujeres para que tomen decisiones informadas y reivindiquen, digamos, sus derechos. Entonces acá también vemos cómo ha habido como una intersección entre lo que es garantizar o asegurar la información y educación sexual y reproductiva con digamos, con el avance o aseguramiento de otros derechos como son la salud y la igualdad. Está la observación general número 15, que es de 2013, del Comité de los Derechos de la Niñez, que habla sobre el derecho del niño y la niña al disfrute del más alto nivel posible de salud, que está contemplado en el artículo 24 de la Convención. Y el comité afirmó que los servicios de salud sexual y reproductiva deben comprender la educación en materia de sexualidad para las niñas, y esto que implica que la educación sexual integral debe estar concebida para que las niñas puedan obtener conocimiento sobre la salud reproductiva y la prevención de la violencia basada en el género. Entonces, ya también estamos viendo cómo se incluye, digamos, por decirlo de alguna forma, como un componente adicional, que es el de prevenir la violencia basada en el género. Y también, por ejemplo, dentro de esta observación general, puede observarse que la educación sexual integral debe enfocarse en brindar herramientas para que los adolescentes puedan elegir comportamientos de salud adecuados para su salud y desarrollo, ¿no? Entonces, pues ahí viene como también todo este lenguaje. Luego, en su observación general número 18, que es sobre prácticas nocivas y es adoptada de manera conjunta con la observación general número 31 del Comité de la CEDAW, destaca la importancia de la educación sexual integral para empoderar a las niñas y las mujeres y combatir la desigualdad de género. Luego, en la observación general número 20, que es de 2016, sobre la efectividad de los derechos de la niñez durante la adolescencia, el comité señala las características que debe tener la educación sexual integral. Entonces, señala en esa observación, que de nuevo es la número 20 de 2016 del Comité de los Derechos de la Niñez, señala que esta debe impartirse
tanto en línea como presencialmente, de manera gratuita, confidencial, accesible, adaptada a sus necesidades, que debe ser no discriminatoria y garantizar que esté disponible en todos los formatos, digamos, posibles y alternativos. Dice además que los estudios deben contemplar, o sea, los estudios o la currícula debe incluir la educación sexual integral amplia e incluyente, y debe tratar temas, por ejemplo, como la igualdad de género, la diversidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, el comportamiento sexual responsable, la prevención de la violencia, los embarazos precoces, las infecciones de transmisión sexual, la higiene menstrual y también cuestiones que tengan que ver con la maternidad o paternidad. Entonces, bueno, creo que es una de las observaciones generales en este tema como más importantes del Comité de los Derechos de la Niñez, porque sí profundiza un poco más en los elementos que debe contemplar la educación sexual integral, muy también en línea, digamos, con los informes y declaraciones que han hecho la UNESCO y otras agencias de Naciones Unidas sobre cuáles deben ser los componentes de la educación sexual integral. Luego, tenemos al comité de la CEDAW, que es el, digamos, el intérprete autorizado o el órgano también que monitorea la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también instando a los estados ha instado también a los estados a implementar programas de educación sexual integral de manera obligatoria, y ha establecido que dentro de los temas de educación sexual debe tratarse la salud, los derechos sexuales y reproductivos, el comportamiento sexual responsable, la prevención de la violencia sexual, el embarazo precoz, la prevención de infecciones de transmisión sexual y la promoción de valores como la igualdad y la no discriminación. Y luego quería también resaltar el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano, digamos, que monitorea la convención, perdón, no es la convención en este caso, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Económicos, Sociales y Culturales, que ha reconocido a la educación sexual integral como un derecho en sí mismo, el cual, según el comité, se encuentra contemplado como parte de los derechos a la salud sexual y reproductiva, a la educación y a la no discriminación y a la igualdad entre hombres y mujeres. Frente, digamos, el comité, este comité ha señalado, digamos, expresamente que la educación sexual integral es parte de los principales factores determinantes de la salud, y ha dicho cómo, o ha señalado o ha usado, digamos, como un razonamiento sobre cómo el acceso a la educación e información sobre cuestiones vinculadas a salud sexual y reproductiva es vital, pues para asegurar también estos otros derechos. Y además también ha señalado que los estados deben abstenerse de censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente la información y la educación sexual integral, y ahí pues les recomiendo pues también ver lo que establece la observación general número 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y finalmente, quería ya para pasar ya esta slide, contarles sobre, bueno, que ha dicho también el Comité de los Derechos Humanos, que es el encargado de monitorear el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que también ha establecido que los estados deben garantizar o asegurar una educación sexual integral de calidad basada en datos empíricos como un elemento fundamental para garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. Y pues así, digamos, ha habido un lenguaje, digamos, muy similar como vinculado al que ya he señalado, que han hecho distintos comités de Naciones Unidas por parte de lo que llamamos mecanismos especiales de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo,
El relator especial sobre el derecho a la educación de Naciones Unidas ha señalado que la educación sexual integral debe ir más allá de la genitalidad y los aspectos físicos, pues también debe tener la finalidad de construir los afectos y desarrollar un papel, y cómo la educación sexual integral tiene que desarrollar un papel transformador. Y por eso señala, por ejemplo, el relator en uno de sus informes es que la ESI debe brindar herramientas para que se tomen decisiones en relación con una sexualidad que se corresponda con lo que cada ser humano elige como proyecto de vida en el marco de su propia realidad, ¿no? En sus propios términos, lo cual es profundamente, digamos, relevante. Y, por ejemplo, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, ex relatora en este caso, sus causas y consecuencias, también ha destacado la importancia de la educación sexual integral para comprender la falta de consentimiento y la promoción del consentimiento, que ya veremos como un poco más en profundidad cuando veamos la recomendación número 3 del MESECBI sobre el consentimiento en casos de violencia sexual por violencia de género. Y, por ejemplo, también la Relatoría Especial para sobre el derecho de toda persona a disfrutar el más alto nivel posible de salud física y mental, también de Naciones Unidas, también ha abordado diferentes modelos o diferentes aspectos para resaltar la importancia de la educación sexual integral y, por ejemplo, dentro de las críticas que ha hecho, digamos, a los sistemas o a los razonamientos que alegan, digamos, ciertos estados para no impartirla. Ha dicho, por ejemplo, que el enfoque de la abstinencia, ¿no? Pues, que lo vemos además como muy vinculado quizás a temas más religiosos, especialmente en Latinoamérica, donde pues es una certeza que estamos, digamos, o vivimos en países profundamente religiosos en distintos términos, entonces donde la abstinencia, digamos, es una forma que se ha inculcado para, digamos, evadir todo lo que tenga que ver con servicios y derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en este caso, por ejemplo, el relator ha señalado que concentrarse exclusivamente en ese enfoque reduce la educación sexual a imágenes y estereotipos de heteronormatividad y que suelen contener además contenidos, valga la redundancia, explícitamente discriminatorios sobre el género y la orientación sexual, que aíslan a las diversidades e impiden que los estudiantes tomen decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. También, por ejemplo, se ha señalado que la falta de educación sexual integral da pie a la proliferación de información contradictoria e inexacta y expone a las infancias y adolescencias a información no oficial que puede contribuir a reforzar estereotipos de género y les hace además vulnerables ante ciertas situaciones que también vamos a profundizar más adelante, y que debe optarse, por ejemplo, porque la educación sexual integral sea realmente exhaustiva y ofrezca la oportunidad de explorar valores y aptitudes propias y reforzar las capacidades para tomar decisiones sin discriminación, basadas en evidencias científicas, sin sesgos, y reducir los riesgos en lo que respecta a distintos, digamos, aspectos de la sexualidad, llámese desde las transmisiones de las transmisiones, las transmisiones, enfermedades de transmisión sexual, el embarazo precoz, entre otros. Bueno, luego ya quería hablarles un poco más del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, como les decía al inicio, contarles también uno, enfocarme en dos espacios específicos. Uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no quiere decir que no haya
estándares o informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hablen o establezcan ya a la educación sexual integral como un derecho, pero me quiero enfocar como en los últimos avances que además de 2020 para acá han sido, digamos, varios y muy importantes, y en la recomendación número 3 del Comité de Expertas del mecanismo que supervisa la convención. Belén do Pará. Y para ello, entonces, quería compartirles, primero hablarles del caso Guzmán Albarracín y compartirles un video del caso, así yo también dejo de hablar un rato, que deben estar cansados de escuchar. Entonces, lo voy a ampliar y quisiera que me cuenten si lo escuchan. No, no podemos escucharlo. Creo que tiene que dejar de compartir Ok, y darle clic al audio. dar clic al audio. A ver. Sí, cuando uno comparte, aparece como un cuadro que dice compartir con audio. Ok, entonces voy a pasarme a avanzado, video, ¿será? Audio del ordenador. Creo que sí. Ok. A ver, voy a hacerlo otra vez. Paola era una adolescente que vivía en Ahora sí. Guayaquil, Ecuador, junto a su madre Doña Petita y su hermana Denis. En 2001, Paola tenía 14 años. Estudiaba el bachillerato en un colegio público. El vicerrector se llamaba Bolívar Espín y era 50 años mayor que ella. Paola empezó a tener problemas de rendimiento académico en 2001. Espín aprovechó eso para engañarla, ofreciéndole una supuesta ayuda para que mejorara sus calificaciones. Pero realmente su objetivo era aprovecharse de su posición de poder y abusar de ella. El continuo abuso y violencia sexual de Espín le generó un sufrimiento tan grave a Paola que el 12 de diciembre de 2002, en su casa y antes de salir para el colegio, ingirió diablillos, un tipo de sustancia pirotécnica muy tóxica. Al llegar al colegio empezó a sentirse muy mal y sus compañeras de curso la llevaron a la enfermería. Pero las autoridades del colegio no hicieron nada a pesar de que sabían de la gravedad de la intoxicación. No le proporcionaron cuidado médico ni le avisaron a su mamá. Le dijeron que se pusiera a rezar y a pedir perdón. Fueron las compañeras de Paola quienes le avisaron a Doña Petita lo que estaba pasando. Ella la llevó del colegio al hospital, pero ya era demasiado tarde. Paola murió a los 16 años, como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco al día siguiente. Solo hasta entonces Doña Petita se enteró de que el causante real de la muerte de Paola era el vicerrector que la acosó y la violó durante 2 años. Doña Petita intentó buscar justicia en Ecuador, pero todo quedó en la impunidad. Cegados por estereotipos de género, el sistema de justicia, los medios y la comunidad educativa culparon a Paola por haber supuestamente seducido a Espín. Doña Petita siguió luchando y 18 años después logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Ecuador por no haber protegido a Paola de la violencia sexual que sufrió por parte de un agente estatal. La Corte ordenó restablecer el buen nombre de Paola y reconoció que como a ella no se le garantizó el derecho a la educación sexual y reproductiva, no tuvo herramientas suficientes para comprender y denunciar el abuso del que fue víctima. Para que nadie repita la historia de Paola, la Corte estableció que todos los estados en América Latina y el Caribe deben garantizar educación sexual y reproductiva adecuada a niños, niñas y adolescentes y establecer políticas para eliminar los estereotipos de género. En diciembre de 2020, Ecuador reconoció su responsabilidad, le otorgó el título póstumo de bachiller a Paola y declaró el 14 de agosto como el Día Oficial de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas.
Entonces, como ven, este es el caso de Paola Guzmán Albarracín, que obtuvo una sentencia en 2020, específicamente mientras estábamos en pandemia. Y bueno, específicamente el 24 de junio de 2020, y allí la Corte Interamericana reconoció por primera vez que el derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación y que es una obligación de los estados eh, garantizar el acceso, digamos, efectivo a este derecho y especialmente, además, para prevenir. Lo señala como se señala que es una herramienta para prevenir la violencia sexual, ¿no? Digamos que sobre la educación sexual integral, la Corte Interamericana reiteró, digamos, los estándares internacionales, algunos ya que ya he señalado, especialmente de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente, determinando, perdón, que entonces la educación sexual integral es un derecho humano en sí mismo y un medio imprescindible para garantizar el derecho a la educación en general, y que esta debe ser un componente, un componente obligatorio de la escolarización. Esta es una interpretación, esta segunda parte, ¿no? Dado que pues la Corte sí reconoce que la educación sexual y reproductiva es parte del derecho a la educación, y por lo tanto, al ser parte del derecho a la educación, la interpretación que hacemos es que debe ser un componente de la escolarización o de la currícula escolar, y la Corte lo que sí señala es que esta no debe ser discriminatoria, ¿no? Como agarra, digamos, estos elementos que señala ya tanto el Comité como la UNESCO, y que debe estar basada en pruebas o en evidencia científica de manera muy rigurosa, adecuada además a las capacidades evolutivas de las infancias y adolescencias. Y digamos que con base en estos estándares, la Corte señala que la educación sexual integral debe posibilitar a las niñas, a las niñas, un adecuado entendimiento, o que es fundamental para dotar de herramientas a las niñas de que estos conozcan las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente en relación con el consentimiento para tales vínculos y el ejercicio de las libertades respecto de sus derechos sexuales y reproductivos. Además, favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para la niñez, y los estados tienen la obligación de impartirlo. De nuevo, esto con base, digamos, en la jurisprudencia que avanza la Corte Interamericana en relación con la educación sexual integral. Algo muy importante que adicionalmente señala la Corte es que, por ejemplo, si Paola en este caso particular hubiese gozado de educación, hubiese, ¿no?, como disfrutado de los avances de la educación sexual integral y los beneficios de recibir la educación sexual integral, ella hubiese tenido las herramientas para reconocer la violencia sexual que enfrentó, ¿no? Y no solamente ella, sino también, por ejemplo, incluso en este caso, pues sus compañeras de colegio, o incluso autoridades del colegio en donde ella estudiaba, dado que pues en el caso particular, digamos, la violencia sexual era tolerada y normalizada con base en el estereotipo de que Paola era una adolescente seductora. Entonces, en este caso, pues justamente se normalizó, naturalizó la relación que Paola tenía con el agresor, o que el agresor tenía con Paola. Nunca se identificó una relación desigual y de poder que viciaba el consentimiento.
nunca se confrontaron los estereotipos de género que hacían de ver de que Paola era la niña seductora que se beneficiaba de esa relación absolutamente desigual, y tampoco se conocieron nunca cuáles eran las rutas para denunciar dentro y fuera del colegio la violencia sexual de la cual, digamos, Paola era víctima. Entonces es muy importante, digamos, este caso en términos de que uno es el primer caso donde se analiza el contexto, digamos, o la violencia sexual en el marco del contexto educativo. Además, en un caso de violencia sexual donde no existió, digamos, esa violencia física que ha habido, digamos, en otros casos que ha estudiado la Corte, en donde además es el primer caso que llega en donde el consentimiento, en este caso, de una relación desigual por parte de una niña estaba viciado y nunca fue, digamos, estudiado así por parte de la justicia local, y es algo que ya luego la Corte Interamericana, digamos, profundiza un poco más en el caso Angulo Lozada contra Bolivia, que fue notificado este año, pero la sentencia es del año pasado. Bueno, el segundo caso que también habla de educación sexual integral, pero esta vez, digamos, en una medida de no repetición, es en el caso de Manuela y otros contra El Salvador. Es un caso de una mujer ya adulta en unas situaciones que, digamos, vivía distintas situaciones que la hacían estar en un contexto reforzado de vulnerabilidad al momento en el que ella transitó su último embarazo. Uno de ellos es que ella nunca pudo acceder a la educación formal y mucho menos, ¿no?, a la educación sexual integral. Entonces, la Corte establece que la educación sexual integral es necesaria para que no, digamos, evitar casos como estos en la medida de no repetición que se imparte. Y como ya estamos como terminando y tenemos tiempo, me gustaría también ponerles el video del caso de Manuela y otros contra El Salvador, que también lo hicimos como con el mismo autor. Es un autor, un artista colombiano que tiene en sus redes, es como te lo enseño con plastilina. Es un video que es más largo, yo le hubiese quitado como varias cosas, pero bueno, es lo que salió, se aceptan todas las críticas. Me gusta mucho más el de Paola que pero bueno, ya dejo la expectativa y lo pongo para que vean de qué trata el caso de Manuela. Manuela era una mujer que vivía en una zona rural de El Salvador. No podía leer ni escribir y vivía en condiciones de pobreza junto a su madre, su padre y sus 2 hijos. De repente empezó a sentir constantes dolores debido a unas masas que tenía en su cuello. A pesar de eso, en el hospital no la atendieron de forma debida, solo le dieron analgésicos. Manuela tenía un cáncer linfático que no fue diagnosticado. Sin saber sobre el cáncer que padecía, Manuela quedó en embarazo. Fue en ese contexto, en febrero de 2008, que empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal y se dirigió a la letrina que se encontraba a varios metros de su casa. Manuela no era consciente de que estaba afrontando un parto intempestivo. Estando en la letrina se desmayó y perdió al hijo que estaba esperando. Mientras estaba inconsciente, su familia buscó auxilio y la llevó hasta el hospital más cercano, ubicado aproximadamente a 2 horas de distancia. Al llegar al hospital, Manuela no recibió la atención urgente que necesitaba, sino que fue indebidamente denunciada al presumir que había cometido el supuesto delito de aborto. El personal de salud asumió que ella escondía una supuesta infidelidad y faltó a su deber de guardar secreto profesional. Manuela fue sometida a un interrogatorio. La policía la detuvo de manera arbitraria, atándola con esposas a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado.
Luego de un juicio cargado de irregularidades, prejuicios y estereotipos, Manuela terminó condenada por un delito que no cometió. Le dieron 30 años por homicidio agravado. Las autoridades manipularon pruebas. Por ejemplo, su padre, que no podía leer ni escribir, terminó poniendo su huella en un documento en el que inculpaba a Manuela. Manuela murió en el 2010 privada de la libertad, en condiciones inhumanas por cuenta del cáncer linfático que nunca le fue diagnosticado ni tratado de manera apropiada. Manuela no pudo acompañar a sus hijos a construir sus proyectos de vida. Quedaron huérfanos con tan solo 7 y 9 años y al cuidado de su abuelo y abuela en una precaria situación económica. En 2012, el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, llevaron el caso de Manuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Y en 2021 lograron que la Corte condenara al Estado salvadoreño por las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima Manuela. La Corte reconoció que Manuela siempre fue inocente, que se trató de una emergencia obstétrica criminalizada como consecuencia de la retrógrada ley que prohíbe el aborto en todos los casos en ese país y que su caso no es aislado, pues muchas más han sido enviadas a la cárcel por la misma situación. La sentencia de Manuela exige acciones para reparar a su familia, pero también para que ninguna otra mujer repita su caso. Y por eso El Salvador debe implementar varias medidas como garantizar la educación sexual integral y la atención de emergencias obstétricas sin discriminación. La sentencia también garantizó el secreto profesional médico en América Latina y el Caribe, pues estableció estándares para que el personal de salud pueda prestar servicios de salud sexual y reproductiva sin temor. Con esta sentencia, nunca más una mujer en esta parte del continente deberá ser denunciada por el personal médico por acceder a servicios de salud reproductiva, incluido el aborto. Como Manuela, muchas mujeres sufren las consecuencias de la extrema prohibición del aborto en El Salvador. Por eso, Manuela es justicia y esperanza para todas. Manuela siempre fue inocente. Bueno, ese es el video del caso de Manuela. Espero que les haya gustado y pues recibo también comentarios. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, lo cierto es que con posterioridad al caso de Paola, la Corte Interamericana ha seguido desarrollando estándares de educación sexual integral en el sistema interamericano. Entonces, bueno, el 2 de noviembre de 2021, específicamente hace poco más de un año, la Corte emitió esta sentencia en el caso de Manuela y otros en contra de El Salvador, en la cual ordenó al Estado, entre las garantías de no repetición, la implementación de un programa de educación sexual y reproductiva integral dentro de los programas escolares. Lo cual, pues, justamente, ¿no? Para prevenir que en casos, por ejemplo, de emergencias obstétricas en donde suelen ocurrir por distintas circunstancias, se conozca, por ejemplo, mucho antes de que ocurra, ¿no? Como cuáles son las implicancias del embarazo, cuáles son ciertos síntomas que pueden, digamos, prevenir o tomar o se puedan tomar medidas para prevenir distintas situaciones. Y luego está el caso Angulo Lozada versus Bolivia, que es el caso que también se conoce como el caso de Brisa Angulo Lozada. Esta es una sentencia que emitió la Corte Interamericana el 18 de noviembre de 2022 y fue notificada o publicada este año a inicios de año. Brisa era una adolescente colombiana que residía, hoy en día es una mujer colombiana y en ese momento residía con su familia en Bolivia al momento de los hechos, que si no estoy mal fue en 2002, y cuando tenía 16 años, era una adolescente al igual que Paola, fue agredida sexualmente y violada en
en distintas oportunidades por un primo hermano, pues un primo de su familia, un primo hermano, lo que llamamos en Colombia primo hermano. Además, ella enfrentó otras formas de violencia de género por parte de su agresor, más allá de la sexual, lo que generó que ella, digamos, ocultara estos hechos a su madre o a su padre en su momento. Cuando finalmente ella logra denunciar lo ocurrido en el proceso penal, solo condenaron a su agresor por el delito de estupro al considerar que no se configuraba la violación al no haberse demostrado la existencia de violencia física. Y además imponiendo en Brisa, al igual que en el caso de Paola, el estereotipo de la adolescente seductora en el caso. Bueno, como en el caso de Paola, Brisa además no tuvo las herramientas para identificar para identificar y denunciar lo que le estaba sucediendo, y en este caso entonces la Corte reitera el estándar de Guzmán Albarracín y ordena al Estado de Bolivia a que incorpore en los materiales de enseñanza obligatoria escolar información adecuada, oportuna y acorde al nivel de madurez de las niñas, niños y adolescentes, orientada a dotarles de herramientas para prevenir, identificar y denunciar hechos constitutivos y riesgos de violencia sexual, y dichos materiales deben incluir información sobre la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales, ¿no? Y pues señala que debe impartir o incluir estos programas de educación sexual integral en lo que respecta al caso concreto. Finalmente, les quería, ya pasando, digamos, de las sentencias de la Corte Interamericana, y es que les quería comentar sobre la recomendación general número 3 sobre la figura del consentimiento en casos de violencia sexual por razones de género, que es parte del mecanismo de seguimiento a la Convención Belén do Pará o MESECVIC. Específicamente, su comité de expertas han señalado la importancia que los estados incluyan la educación sexual integral en los currículos educativos. Esta es una recomendación, digamos, que tiene un foco muy importante en el hecho de contemplar al consentimiento, qué es el consentimiento, cuándo debe inferirse el consentimiento y cuándo no debe inferirse el consentimiento. La verdad es que les recomiendo mucho, mucho su lectura, porque realmente incluso esta herramienta o esta recomendación del mecanismo que supervisa además la Convención Belén do Pará, surge antes o se emite antes de justo después de la sentencia de Paola, pero justo antes también de la sentencia en el caso Angulo Lozada. Y lo cierto es que la Corte Interamericana en el caso Angulo Lozada toma distintos extractos de esta recomendación cuando justamente hace toda la evaluación, estudio y definición de lo que es el consentimiento, y cómo justo en el caso de Brisa el consentimiento pues siempre estuvo viciado. Entonces, pues es profundamente importante que la Corte lo haya tomado, digamos, en el texto de su sentencia, porque de alguna forma engrandece su vinculatoriedad, ¿cierto? Pero además el comité de expertas en esta recomendación contempla que el consentimiento y la educación sexual integral se encuentran estrechamente relacionados, en tanto que la educación sexual integral es un factor fundamental para que exista un consentimiento libre e informado. Y pues además define que el consentimiento es el elemento central para diferenciar entre un acto consensuado y un acto que viola la libertad sexual de una persona, que el consentimiento nunca puede inferirse, que además el consentimiento es reversible y siempre debe darse
forma expresa, libre y previa al acto. Además, sé que me estoy quizás saliendo un poco de la materia, pero como me parece que está profundamente interrelacionado, y es un estándar, digamos, nuevo entre comillas, porque creo que entre todas ya conocíamos que el consentimiento es fundamental y debe ser contemplado además en todas las normativas que contemplen delitos de índole sexual. Y volviendo a la recomendación, además establece que el consentimiento se elimina, perdón, ante situaciones de uso de la fuerza, amenaza, coacción, temor a la violencia, intimidación, presión, privación de la libertad, opresión psicológica, abuso de poder, o ante la incapacidad de la víctima de entender la violencia sexual. Entonces, la recomendación señala y reitera de nuevo, que la ESI se convierte en un factor determinante en los casos de violencia sexual, pues no es solo una medida de protección y prevención, sino que su carencia también es indicio de, o puede ser indicio de que no hubo un consentimiento o este se encontraba viciado. Y señala además que para determinar si hubo consentimiento deben evaluarse elementos como la asimetría de la edad, la desigualdad de poder o el abuso de poder, la subordinación e incluso la falta de educación sexual y otros factores que puedan impedir que la decisión se dé libremente. Por lo tanto, pues en estos casos se puede asumir un consentimiento viciado. Y bueno, creo que ya para concluir, podemos decir que la educación sexual integral es un derecho en sí mismo y es además un potencializador de los derechos de la niñez. Brinda las herramientas necesarias para navegar el desarrollo sexual y diría, físico y sexual y convertirse en personas ¿no? adultas, sexualmente sanas, vivir una vida libre de violencia, incluyendo la violencia sexual, elegir su proyecto de vida, la identidad, valores y decidir sobre su propio cuerpo. Y la educación sexual integral es además una condición inescindible para el desarrollo sostenible, el bienestar de toda la población, para ejercer los derechos a la salud sexual y reproductiva, a la educación, a la autonomía personal, a la libertad, entre otros. Y además, bueno, esto está vinculado con la primera conclusión, y es que es un derecho que potencializa el empoderamiento de la niñez, de las niñas, de las niñas, y que garantizar el acceso a la educación sexual integral es una obligación de todos los estados. Y bueno, ya aquí cierro mi presentación, mi larga presentación. Espero no haberles aburrido tanto y nada, entiendo que pues ahora hay un espacio para quizás conversar un ratito. Muchísimas gracias, Carmen, por tan maravillosa presentación, muy concreta, muy precisa y sobre un tema que es muy relevante. En Chile se está discutiendo mucho a propósito de esto, sobre todo por una parte de la clase política que se niega a reconocer que la educación sexual integral es efectivamente un derecho, en especial de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos ya dos manos levantadas. La primera de ellas es Francisca Cepeda, así que le voy a dar la palabra para que realice su consulta. Hola, muchas gracias por toda esta información que están impartiendo. Me ha servido de mucho. Tengo una pregunta que quizá un poquito alejada de lo que hemos visto, pero es respecto a cómo podemos proteger los derechos de los niños que nacen por reproducción asistida, por esta forma que se ha hecho mundial de donar gametos y de que muchas veces los niños desconocen muchas veces el donante, o también que se les mira como un producto y desviamos un poquito el foco de cómo se puede proteger el interés superior del niño. De qué forma podemos proteger
que no se desvíe el interés superior del niño y que no se les vea tanto como un producto, sino como un sujeto de derecho de igual forma. No sé si se aleja un poco de lo que hemos visto, pero siento que igual tiene que ver mucho con mirar a los niños como en base a ello, como no un producto, sino como sujetos de derecho también. Esa es mi pregunta, muchas gracias. Carmen, te pregunto, ¿vamos respondiendo preguntas una a una o juntamos un par y las respondemos todas? Gracias, Álvaro, y gracias, Francisca. Yo creo que podemos recopilar varias Ok, y listo. entonces, Ismael, Hola, buen día, ¿ahí me escuchan? Hola, Sí, Ismael, ¿sí? te escuchamos. ah, Escuchamos. ya. Profesora, por ahí había puesto yo un par de preguntas en el sentido de qué forma influyen los estándares de educación de una población en particular sobre la materialización del derecho a la educación sexual en su doble aspecto, o sea, tanto quien la imparte como quien la recibe, el educando y el educador. Y luego, ¿cómo impacta el replanteamiento de la reproducción como un deber sobre la educación sexual? O sea, ¿cómo impacta el que la sexualidad deje de ser una herramienta exclusiva para la reproducción y se le dé otro enfoque a ella? Pero ahora, al final que plantea usted el tema del consentimiento, a mí me salta un punto y es, sí, el consentimiento es una situación muy importante, pero al final del día, previo al consentimiento, debe existir una concepción del acto y la concepción y comprensión de sus dimensiones. Y sobre estos dos aspectos es que inciden las preguntas que formulé. ¿Por qué? Porque existen poblaciones, por ejemplo, como la mexicana, en donde la violencia es muy acendrada, muy normalizada, forma parte de la cultura del vivir, de la esencia del pueblo, y por mucho que se implementen normas y que se implementen reformas legislativas, al final del día, la población está muy transversalizada por ese factor de violencia. Y es tan transversal, tan normalizado que no se alcanza a ver. Y está ahí, en las normas. Y aunque el operador jurídico quiera decir que no la está implementando, la implementa. Y la deja ahí. Entonces, le reiteraría yo respetuosamente esas dos preguntas previas para definir este sistema de consentimiento. Cómo influye esa educación colectiva sobre la educación sexual? ¿Y cómo impacta, por ejemplo, el hecho de que dejemos de ver a la sexualidad como un fin, como una herramienta meramente reproductiva y la llevemos a otros aspectos como, por ejemplo, el lúdico, como, por ejemplo, no sé, aspectos de ese tipo, profesor? Muchísimas gracias, Ismael. Vamos con Diego. Hola, buenos días con todos. Sí, es algo súper básico. Aquí en Ecuador, al menos para ir a la Corte Interamericana, tienes que pasar unos filtros, ya pasando la justicia del país, hasta que puedas mandar la solicitud para la comisión. Pero es una opinión, quisiera saber su opinión, doctora. Si ese tiempo de espera en, en buscar la ayuda de la comisión y de la Corte no estaría como que vulnerando el tiempo del daño que se hizo hacia por el ejemplo que usted puso del abuso sexual. El tiempo de espera fue bastante y hay personas que llegan a la sentencia, pero hay personas que en el transcurso de los años no llega y no suele ver un resultado beneficioso para el afectado. Sería eso. ¿Le parece si juntamos una más? Avesita Zapata está con la mano levantada. Hola, profesora, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería hacer una consulta. Lo que pasa es que en el caso de Perú, bueno, se aprobó el año pasado una ley que decía que los padres de familia podían participar en la elaboración de materiales educativos. Esto surgió como parte de toda una iniciativa que, bueno, había en Latinoamérica y en general en el mundo conservador, que los movimientos conservadores como que
se oponen a lo que ellos definen como ideología de género, ¿no? Entonces, esto también obviamente se relaciona con la educación sexual integral que se planea implementar, se quiere implementar en Perú, pero bueno, pensaría que es otro mecanismo legal justamente para impedir que se implemente, pero me generó la duda de, o sea, entendería que no hay un límite, los estados deciden cómo concretar el brindar la educación sexual integral, pero no sé si hay un límite para impedir que, por ejemplo, los padres de familia puedan participar en el proceso de elaboración de estos materiales educativos, ¿no? Bueno, entendería que mientras el resultado sea que las niñas y adolescentes sigan teniendo como acceso a contenidos, se podría decir que no está mal que de alguna forma intervengan los padres de familia, ¿no? Pero el que tengan que aprobar necesariamente antes de que se emita un material educativo con educación sexual integral, igual sí puede ser como perjudicial al proceso, ¿no? Esa era mi consulta, comentario. ¿Le parece, Carmen, si respondemos a esas preguntas y luego damos una segunda ronda? No sé si, es que como veo que varias están interrelacionadas, no sé si cerramos como creo que faltan 2 personas, Ok, veo, como para, así ok, hago como perfecto. una respuesta grande. Marjorie. 3 personas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto. Mi nombre es Marjorie Hernández, soy abogada de El Salvador. Así que, bueno, ya un poco empapada del tema de Manuela, pero más allá de eso, creo que también dirigiéndonos sobre la temática general de estas formaciones, estamos hablando del derecho a la educación. Y obviamente estamos hablando también de educación y de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, de niñas, niños y adolescentes. En El Salvador, en el periodo del 2015 al 2018, en esa legislatura se propuso una ley de educación sexual afectiva, se llamaba Ley para Educación Sexual Responsable y Afectiva de Niñas, Niños y Adolescentes. Y estaba programado con un periodo de gobierno donde se tenían instructivos curriculares para dar educación sexual y reproductiva a las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo público, desde básica hasta bachillerato. Pero el problema, ¿cuál fue? Estamos hablando de que en nuestro país, obviamente no es lejano a los demás contextos de los demás colegas y colegas, que tenemos países conservadores y tenemos muchas veces estos cambios en representantes que tienden a demonizar la educación porque creen que esto puede abrir puertas a ser contrario a lo que ellos piensan. Ahora, algo también importante que recalcar es que en el caso de la resolución de la Corte, cuando se dijo que se tenía que brindar educación, ahí fue un corte y se paralizó en realidad todos los instructivos que se iban a dar en las escuelas públicas. O sea, los materiales se reprodujeron, se estaba sensibilizando a la población de maestros y maestras en todos los niveles para dar los materiales, y después de que eso sucedió, se cayó todo y ya no se entregó al alumnado. Después de eso, obviamente, el impacto que se pretende tener o la forma en la cual se está trabajando para poder tener acceso a la educación sexual y sobre todo entender a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. En El Salvador hubo un cambio de legislación porque antes teníamos el Código de Familia y en el Código de Familia se establecía que los niños no eran sujetos de derecho. Luego tuvimos un cambio con la LEPINA, que es la Ley Integral de Protección para las Niñas y Adolescentes, que ahí sí se estableció y se hablaba de que las niñas, niños y adolescentes son personas con derechos, tienen un say en lo que dicen. Luego de eso, ahorita tuvimos este año, en enero, un cambio de legislación, a la ley Crecer Juntos, que obviamente toca otros puntos, estamos hablando ya más de temas de amplificación, que de una u otra cosa vinieron a copiar y pegar lo mismo. Pero mi consulta va en esto, es que si sabemos que obviamente tiene que mediar consentimiento, que tenemos que tener legislación y sobre todo material y currícula para las niñas y adolescentes para que sepan identificar estos casos, obviamente sabemos que el mecanismo no podemos obligar a los países a que aceleren los procesos de ejecución de las sentencias. Sabemos que, bueno, por lo menos en El Salvador, ahorita se ha dado un vuelco muy conservador y los únicos mecanismos que tenemos ahorita son el acceso a la región
y a los tribunales internacionales para tratar de hacer que nuestras mujeres, nuestras niñas y adolescentes puedan acceder a sus derechos. Así que, obviamente, ahorita tenemos creo que ya no tenemos ni siquiera visitas in loco que se habían planteado en El Salvador. Entonces, solo quería saber si podían amplificar en ello, ¿no? Si se podía amplificar en el trabajo de sociedad civil, el cómo articular con las sentencias y el cómo hacer un trabajo más que todo de educación popular para que esto baje, porque obviamente los profesionales del derecho podemos tener acceso a esta información, pero otra vez, somos pocas personas, el punto es que la comunidad en general, las personas, puedan tener acceso de forma más sencilla a estas sentencias y esta información, y creo que es algo que nos falta, es cómo traducir, y no traducir desde un tema peyorativo, que por creer que esto es una relación vertical, sino que de verdad todo eso que hablamos nosotros, que ya sabemos, que hemos estudiado, cómo hacerlo llegar a las comunidades, a las personas, para que eso sea un tema que exista, porque otra vez, si no se habla, no existe. Entonces, ¿cómo trabajar bajo esa ruta? Solamente gracias. Tenemos una última mano levantada que es la de Flor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Sí, creo que me quedé un poco impactada con lo que dijo hace un rato Marjorie, por la razón que tiene lo que dice y porque se replica en muchos países de Latinoamérica. Desde el punto de vista en el que tenemos niños, niñas, adolescentes que desde muy temprana edad están siendo maltratados por creencias tanto religiosas o por conservadurismos de las escuelas, ¿no? Que no les permiten encontrar una identidad que vaya acorde, como bien se decía, con lo que ellos deciden por su propio proyecto de vida, ¿no? Y no pueden sentirse libres al ir a la escuela ni al estar en casa, porque tienen estas familias, no sé, tradicionales, en donde si un niño tiene alguna cierta actitud distinta a la que, entre comillas, un niño normalmente debería tener, empiezan los problemas, ¿no? Y también las agresiones en casa o incluso en la escuela. ¿Cómo podríamos lograr que la escuela sea un lugar seguro para los niños o niñas y adolescentes violentados? ¿De qué manera podríamos asegurar nosotros un mecanismo rápido o célere que pueda ayudar a que esta situación sea menos tormentosa en casos tan escalofriantes como los que hemos visto o como los que pasa, y como bien decía la compañera Marguerite, de los que no se hablan, y si no se hablan, no podemos encontrar espacios seguros para poder recibir a esta infancia y a esta adolescencia también con muchos problemas que ya luego cuando crecen la mente los bloquea o se van sin entender qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para viabilizar de manera más rápida un lugar seguro para ellos y para ellas? Gracias. Carlos también tiene una pregunta. Perdón, creo que tenía el micrófono apagado. Buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto, estoy en Bogotá, Colombia, y no sé si sea una pregunta realmente, sino tal vez contar una experiencia propia, y es que toda esta violencia de género y violencia sexual que hemos hablado el día de hoy, que de parte ha sido bien interesante, también toca directamente a la religión específicamente, y lo digo con todo el respeto, soy católico, creyente, practicante, pero les cuento que en algún momento me tocó como maestro de ciencias naturales de biología tratar temas con estudiantes, con muchachos pues que se preparan para ser sacerdotes,
Y me parece muy impresionante porque pues sabemos todos de todo lo que ocurre al nivel de la iglesia con la violencia sexual, con las violaciones, con todo esto. Y que cuando yo llego a la clase pues formal de ciencias naturales, me llama el rector, obviamente un sacerdote, a pedirme, por favor, profesor, aquí no hable nada de sexo, aquí no hable nada de genitales, aquí no hable nada de esto, porque esto es, hay que seguir pensando en que esto es un acto de Dios y que los niños vienen por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y cómo, digamos, romper esa estructura, porque independiente de que sea la iglesia, pues estos son hombres, son niños que se van a crear, que van a crecer, que se van a convertir en hombres adultos y que quizás por esa falta de educación sexual para este grupo específico, pues hace que lleguemos a estos niveles extremos de la violencia que se presenta a nivel de las iglesias. Eso me parece pues bastante particular. Y dos, también es una parte de la experiencia y es que hace unos años en Colombia, específicamente cuando se empezó a hablar un poco de la educación sexual, salían los posgrados, las especializaciones, las maestrías en sexualidad, en educación sexual, pero como que no se hacía la referencia específica al derecho sexual como tal que deben tener las personas, sino era solamente a cómo saber qué es la sexualidad y cómo vivirla más, digamos, sin llegar allá al fondo de ese derecho. Creo que por lo menos en Colombia se ha avanzado un poco en eso, pero también considero que todavía hay mucho camino por recorrer, sobre todo cuando se limitan a los docentes, a los maestros, en esa libertad de cátedra de la que hablamos, que realmente solo hay libertad cuando tú cierras la puerta y haces tu clase sin que nadie te esté mirando, pero cómo lograr que esta libertad de cátedra realmente permita ahondar en ese derecho sexual y reproductivo del que hemos hablado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Sí, hola, buenas. No sé si me escucho. Sí, se escucha. Ok, gracias. Soy Catalina Ursúa, yo estudio Derecho acá en Concepción, Chile, y mi pregunta era más bien puntual respecto a si existe, ha emanado, no sé, respecto a la Corte o algún otro organismo, institución, por ejemplo, como el Centro de Derechos Reproductivos, algún instructivo o alguna nómina de cómo se debe implantar el tema de la educación sexual integral, sobre todo respecto acá en Chile. En Talcahuano, yo creo que todos quienes estamos acá y somos de Chile, se ha dado la discusión estos últimos días de quiénes son los profesionales adecuados para realizar este tipo de actividades, si el servicio de salud, si los profesores. Por ende, quería ver si había algún tipo de instructivo respecto a lo internacional o alguna institución que estuviera dedicada al estudio de esto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Y finalmente, Álvaro Torres. Álvaro. Aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, te escuchamos. escuchamos, Ok, Álvaro. listo. Yo quería decir que realmente si hay en Colombia, como decía mi compañero anterior, si hay bastante procesos que están generando conocimiento sobre toda esta clase de violencia sexual. Se ha dado un adelanto, pero sí estoy de acuerdo que todavía hace falta mucho para poder generar espacios realmente formativos en cuanto a la violencia de género, porque todavía en nuestras aulas escolares los niños son violados, las niñas son violadas, son maltratados desde el punto de vista hasta de la palabra. Nuestras sociedades todavía son sociedades que son muy violentas y que solamente el abuso no se hace del abuso carnal, sino también se hace del abuso psicológico cuando le estamos enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas cuáles son esos modelos o esos patrones que tienen que seguir, porque es que así es que tienen que actuar, así es que son las mujeres, así es que son los hombres. Entonces seguimos violentando desde un proceso psicológico que pienso que es mucho más grave a veces que otras clases. O sea, realmente todavía nos falta conocimiento, nos falta darles más herramientas tanto a ellos como a los docentes, a los tutores o a las personas que trabajamos en estos aspectos para poder generar espacios sanos, saludables y que realmente sean de calidad de vida. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Con esa pregunta damos fin a la ronda de preguntas. Muchísimas preguntas, Carmen. Creo que en ninguna clase habíamos tenido este número de preguntas y yo creo que se debe a la relevancia de este tema. Así que
Muchísimas gracias por la disposición para responder tantas preguntas y el micrófono es tuyo. No, al contrario, muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, yo acá en mis notas pude como, ¿no? O sea, como recopilar cada una y conectar, digamos, quizás pues las que son, quizás no similares, pero que pues van desde dentro de una misma línea. Entonces, espero dar como respuesta a... no sé si respuesta a todo, ¿no? Porque creo que, como lo señalaba un colega y compañero y que intervino, pues el camino es muy largo por recorrer. Entonces, bueno, esto es más una conversación. A mí me alegra que todavía queden además 2 clases del programa y seguramente pues algunas, por ejemplo, en la siguiente clase, que creo que la da también un colega del centro, Eduard Pérez, va a poder complementarse profundamente quizás estos aspectos que tienen que ver también con libertad religiosa, educación, esas tensiones que hay y cómo de alguna forma solventarlas, entendiendo que la educación sexual integral es un derecho. Pero bueno, voy a dar una respuesta larga, de nuevo, no sé si es una respuesta, quizás es más como una reflexión y un comentario alrededor de todas las preguntas que han surgido y que además agradezco profundamente. Uno, bueno, de nuevo, como decía el colega, el camino es profundamente largo, nos queda muchísimo por recorrer. Digamos que creo el reto está, y también lo señalaba también la colega del Salvador, ¿no? En cómo no dejar en que todo esto se quede en el papel, ¿cierto? Porque pues al final entendemos que uno podría decir que hay un consenso internacional de derechos humanos en donde es claro que la educación sexual integral es un derecho y es parte del derecho a la educación y además que debe ser obligatorio y que trae un montón de beneficios, digamos, de conformidad con las capacidades evolutivas de la niñez, ¿cierto? Entonces, bueno, es como la primera, digamos, yo lo llamaría como consideración previa. Lo otro, quisiera empezar quizás con la pregunta que hizo también una colega en este espacio en relación con, ella hacía un comentario y al final su pregunta tenía que ver, bueno, entonces, ¿cómo protegemos el interés superior de la niñez? Entonces, bueno, creo que eso es una pregunta que tiene, bueno, un montón de respuestas, que no es una respuesta única de ninguna forma, pero pues que la vinculo más a este tema, por supuesto. Y es, bueno, uno, yo creo que principalmente, o sea, garantizar una educación sexual integral de conformidad con las capacidades evolutivas de las niñas y adolescentes es un modo de proteger el interés superior de la niñez, digamos. No impartirla sería lo contrario, ¿no? Garantizando además no solamente la educación sexual integral, que digamos que es como la gran introducción, ¿no? Es como cuando vemos, ya haciendo una analogía, ¿no? Como cuando quienes decidimos pues estudiar derecho, ¿no? Ve esa introducción al derecho, es la gran introducción, digamos, a todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción, no solamente desde un punto de vista físico, sino las implicancias, digamos, sociales, de salud, económicas y afectivas que tiene recibir esa educación sexual en la sexualidad. Y creo que, por ejemplo, los hechos en el caso de Manuela, de Paola y de Brisa, que son distintos, quizás los de Brisa y Paola más similares, pero pues distintos en que uno se da en el ámbito privado, por decirlo de alguna forma, o familiar, y el otro se da en el contexto educativo, y cómo el caso de Manuela refleja pues justamente, ¿no?, el impacto de no recibir educación sexual integral en una mujer adulta. Es coherente, ¿no? Como con la necesidad de que se imparta educación sexual integral. Luego, creo que es importante decir que más allá de que
pues la lucha está en que todo esto no se quede en el papel y en hermosos estándares, y hablar de que la educación sexual pues tiene que estar basada en evidencia científica, no discriminatoria. O sea, uno pudiera decir que esa es la respuesta, ¿no? A todo, pero pues sabemos que no es así, sería demasiado limitado pensar que es así. Entonces, pero lo que sí podemos decir, especialmente, digamos, en este espacio donde el ámbito quizás o el nicho es más jurídico, y me alegra de nuevo que esta no sea la última clase para que puedan seguir conversando y profundizando, es que pues sí las sentencias, o sea, ya la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso desarrolló una jurisprudencia, ¿cierto? Entonces, en distintos, ¿no? Con distintos aspectos, pero pues empezando con Guzmán Albarracín. Entonces uno sí puede, lo que sí podemos señalar, digamos que pues por ahí nos sirve y por ahí no nos sirve, pero lo que sí podemos señalar es que, por ejemplo, la sentencia, tanto en Guzmán Albarracín, en Manuela, como en Brisa o en Angulo Lozado, pues tienen que tener un impacto deliberativo, ¿no? Entonces, es decir, debe constituir un referente para reabrir, más allá, y ya hablamos ahorita de la convencionalidad y el control de convencionalidad, que esa es la parte más jurídica, pero lo que es más allá de eso, porque no me quiero quedar allí porque sería como autolimitarnos, es que las sentencias sí tienen que tener un deber y un impacto deliberativo, es decir, deben constituir un referente para reabrir y redefinir la discusión pública en las instituciones de poder respecto a los efectos positivos de impartir una educación sexual integral conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces ya lo vimos un millón de veces, ¿no? O sea, tienen las láminas allí, están los estándares ya marcados. Sin sesgos, no discriminatoria, basada en evidencia científica, conforme a las capacidades evolutivas y un montón de elementos más, ¿cierto? Y al mismo tiempo, respecto a los efectos negativos de no impartir la educación sexual y reproductiva o impartirlas de una forma absolutamente parcializada y tergiversada, ¿no? Entonces, eso es un tema de discusión, por supuesto que no es que aplica para todos los países, ¿no? Pero me refiero a que no aplica para todos los países en el mismo sentido, porque hay estados en donde la educación sexual integral ya está mucho más avanzada, como comentaba también una compañera en el chat, creo que fue Silvina, en relación de que, por ejemplo, en Argentina es ley la educación sexual integral y como de hecho Argentina, más allá de las barreras que existen en la implementación de esa ley y en la implementación y las barreras que existen, ¿no? En general para la implementación de leyes en nuestros países, indistintamente de cuál es su contenido, pues es un avance y es desde mi punto de vista, por supuesto, muy subjetivo. Puede haber una pluralidad de puntos de vista, pero es, a mi modo de ver, un modelo que es muy positivo para la región. Digamos que no es un secreto de cómo, por ejemplo, a partir de que se comenzó a implementar la educación sexual integral en las escuelas de Argentina, pues justamente comenzaron a surgir denuncias de las niñas alrededor de que habían enfrentado en algún momento de sus vidas violencia sexual. O sea, ese es un dato que, por ejemplo, no es menor, y como también como sociedad civil tenemos el reto de sistematizar estas buenas prácticas y qué se ha podido identificar como positivo, más allá de lo que señala el papel, digamos a nivel cualitativo y cuantitativo, cuando efectivamente implementamos la educación sexual integral. Ahora bien, pasando ya a un punto de vista ya mucho más técnico, jurídico, si uno lo puede llamar así, pues es cierto también, siguiendo con este orden de las sentencias de la Corte, pues es que lo determinado por la Corte Interamericana en una sentencia, pues debe ser aplicado, debe ser aplicado íntegramente por los agentes estatales, ¿no? En virtud del deber de ejercer un control de convencionalidad, las sentencias son obligatorias y deben ser cumplidas de manera íntegra y pronta por todos los poderes y órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial
o por otras ramas del poder público y a otras autoridades públicas y estatales, incluyendo los más altos tribunales de justicia, los y las funcionarias judiciales, y etcétera, ¿no? Entonces, eso también es como una premisa muy importante acá. Y esto, pues, por supuesto, más allá de que estos casos, bueno, entonces Guzmán Albarracín contra Ecuador, Manuela contra El Salvador, Angulo Lozada contra Bolivia, lo cierto es que las sentencias también trascienden y tienen un impacto en toda la región latinoamericana, ya que las sentencias de la Corte Interamericana, yo sé que para algunos es una obviedad, pero no para todos, y creo que tenemos que tenerlo así como una premisa, es que las sentencias crean estándares de obligatorio cumplimiento para todos los estados que han ratificado la Convención Americana. Entonces, aquí me gusta dar el ejemplo, y también lo señaló la colega de El Salvador, como, bueno, cómo a partir de la sentencia de Manuela, cómo afectó, cómo no afectó. Y lo cierto es que, pues justamente en el caso de Manuela, a pesar de que El Salvador es un contexto que, por supuesto, nunca voy a conocer mejor que una persona que vive allá, pero lo que sí hemos podido ver, más allá de las particularidades del contexto político salvadoreño, si uno lo puede decir así en términos muy diplomáticos, es que lo que sí ha pasado es, más allá de que el Estado reniegue o no del sistema interamericano, lo cierto es que, por ejemplo, ya el Ministerio de Salud, que no estoy diciendo para nada que esto haga parte, que esto sea un cumplimiento de la sentencia, digamos así, veraz y con toda, pero el Ministerio de Salud sí, como parte del cumplimiento de la sentencia de Manuela, entonces ya emitió un protocolo para atención de emergencias obstétricas y un protocolo para que no se quebrante el secreto profesional. Nos sigue faltando la parte de educación sexual integral, como bien señalaba la colega, que ya se está, digamos, implementando. De hecho, pues las agencias de Naciones Unidas y en especial el UNFPA estaba como muy metido de cabeza allí, y es cierto, no deja de ser una realidad que pues se mandaron a retirar todos estos currículos, y pues tiene que ver también con esto que señalaba la colega del Perú que intervino, ¿no? Cómo también ciertos sectores han usado a la ideología de género o a la supuesta ideología de género, desde mi punto de vista muy subjetivo y con el respeto para todas y todes, como una forma de contrarrestar y disminuir e impactar negativamente a la educación sexual integral, cuando es todo lo contrario. Entonces, bueno, creo que por ahí cierro como varios comentarios, y creo que además estos últimos estándares, especialmente Guzmán Albarracín y Angulo Lozada, como ya habíamos señalado, pues históricamente se ha visto la educación sexual integral, y de hecho en distintos estados de la región en donde se imparte medianamente, se podría decir, como una forma, bueno, de autoconocimiento de los cuerpos para tomar decisiones, evitar enfermedades de transmisión sexual, evitar los embarazos precoces, ¿no? Como todo esto que ya conversábamos a lo largo de la presentación. Pero lo cierto es que también, de nuevo, estos casos y estos casos que menciono del sistema interamericano, en conjunto con la experiencia comparada que, por ejemplo, nos brinda Argentina a partir de la implementación en el ámbito local del programa de educación sexual integral, nos brinda y nos afirma que la educación sexual integral entonces no solamente queda allí, en lo que ya han venido desarrollando digamos, distintos mecanismos de Naciones Unidas, entre otros, sino que es una herramienta justamente para dotar a la niñez, a las infancias, niñez y adolescencia, para identificar, para prevenir, identificar y denunciar la violencia sexual. Entonces lo dejo allí, porque cada quien trabaja, digamos, en sus países o está interesado, a lo mejor no trabaja directamente con estos temas, pero está interesado en estos temas. Digo que creo yo que es una forma también de fortalecer, no es que no estaba fortalecido, pero de continuar fortaleciendo, digamos, a la educación sexual integral como una herramienta que sirve para muchas cosas, incluyendo prevenir la violación de otros derechos fundamentales, como es el derecho a estar libre de violencia y de discriminación. Pero pues esto es de nuevo como algo profundamente subjetivo en ese sentido.
Luego, también hubo, que estoy mirando mis notas, ¿no? Como, bueno, hablaba también el colega, creo que de México, no, como, bueno, como hacemos en México, pero creo que en muchos de nuestros países, en donde tenemos un sistema en donde, o contextos, mejor dicho, en donde las violencias y la violencia de género está como tan, pues lamentablemente naturalizada, ¿no? Entonces, como, bueno, qué lindo decir esto no lo dijo el colega, lo digo yo. Qué lindo decir esto, pero bueno, la realidad es que tenemos todo esto, ¿cierto? Y pues no deja de ser menor, justamente, ¿no? Entonces ahí justamente repetir que uno, el camino es largo por recorrer y creo que hay algo muy importante y es el tema de los estereotipos y los arquetipos. Definiéndoles los estereotipos como estas preconcepciones y prejuicios que distintos sectores de la sociedad y de la institucionalidad sostienen alrededor de los roles que supuestamente cada uno de nosotros debemos tener pues ya sea por el rol que tradicionalmente y heteropatriarcalmente se nos ha asignado desde la sociedad, por decirlo de una manera muy simple. Pero lo cierto es que son los arquetipos patriarcales y los estereotipos negativos de género los que también terminan atravesando todas las violaciones que particularmente, por ejemplo, en estos tres casos que señalé, los últimos tres, Manuela, Brisa y Paola, que terminan atravesando todas las violaciones que estas víctimas víctimas y una sobreviviente enfrentó. Y que hacen parte del contexto estructural y sistémico de violaciones de derechos que determinó la Corte en los distintos casos, ¿no? En el caso de Paola, el contexto de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el ámbito educativo, ¿no? Y los estereotipos que surgen allí, que están muy presentes, que es, bueno, entonces es la adolescente seductora la que se busca lo que le pasa y por ende merece un castigo, ¿cierto? Es el estereotipo y el arquetipo patriarcal alrededor de ello. Y en el caso de Manuela, pues es un contexto de criminalización de mujeres específicamente en situación de pobreza, provenientes de zonas rurales, que enfrentan emergencias obstétricas y que son denunciadas mayoritariamente pues por personal de salud. Bajo el estereotipo y el arquetipo patriarcal en este sentido, y es que las mujeres históricamente, digamos, no somos las únicas, por supuesto que tenemos capacidad reproductiva, están las mujeres, las adolescentes, las niñas, los hombres trans, las personas no binarias, pero entonces son en parte, en el caso de Manuela específicamente, las mujeres son vistas bajo el estereotipo de que tienen que sacrificarse sí o sí por el máximo fin de la reproducción, aún y estén convaleciente, desangrándose, con preeclampsia, con un cáncer linfático, tienen que cumplir con ese rol. Entonces, todas estas preconcepciones y estereotipos, y en el caso de México serán otros, ¿no? Como, pues dependerán, pero son estos estereotipos que están aquí como muy arraigados en nuestros sistemas, ¿no? Todos estos estereotipos son preconcepciones prohibidas por el derecho internacional y son discriminatorios, ¿no? Digamos, la objetividad la objetividad y parcialidad de funcionarios estatales involucrados, ¿no? Se afecta la objetividad e imparcialidad, perdón, de los funcionarios involucrados, ya que se distorsionan sus percepciones, dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas. Hablo de los funcionarios que enfrentan estos casos, pero va más allá, o sea, lo tenemos arraigado en la sociedad más allá de si somos funcionarios o no. Pero todo esto da lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas, en lugar de hechos, lo que a su vez da lugar a una denegación de justicia. Y perdón que me alargue tanto con el razonamiento jurídico, pero ahí es donde quiero llegar porque también otro colega lo tocaba, ¿no? Como, bueno, lo cierto es que al final estos casos les llegan a los jueces y tampoco hacen nada, porque ellos mismos están como, ¿no? Profundamente sumergidos en estos arquetipos. Entonces, aquí quisiera también resaltar algo que no resalté antes porque no está como, está estrechamente ligado, pero pues no lo había tomado en cuenta, es que
justamente en el caso de Manuela y otros contra El Salvador, por primera vez, y esto es un dato muy importante, por primera vez en su jurisprudencia, la Corte Interamericana, reconoció que el uso de estereotipos de género por las autoridades judiciales en sus providencias, en sus sentencias, no solo violan el derecho a la igualdad y la no discriminación, sino que pueden constituir un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad del juez. Entonces, ello constituye un hito, pues hasta el momento la jurisprudencia de la Corte había sido restrictiva al respecto y no había determinado que el uso de estereotipos vulnerara la garantía de imparcialidad, por ejemplo, y la Corte en este caso se basó en la Recomendación General número 33 del Comité de la CEDAW sobre el acceso de las mujeres a la justicia para hacer este reconocimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso determinó que la sentencia que condenó a Manuela incurrió en estos prejuicios propios de un sistema patriarcal, y usa esas palabras así, sistema patriarcal, al recriminar a Manuela como si ésta hubiese violado deberes considerados propios de su género, ¿no? Este es un paso, ¿y a dónde voy con todo esto? Porque, digamos, cuando solemos ver estos casos en el sistema interamericano, y ya cierro con la otra pregunta que tenía otro colega en relación con el tiempo que uno gastaba en el sistema, que me parece un tema profundamente importante como todos. A lo que voy es que la mayoría de los casos que tienen que ver con, por ejemplo, con temas de género en particular, ¿no? Y donde les afectadas tienen que ver con, ¿no? Como con estas preconcepciones, prejuicios, etcétera, es un paso muy importante de la Corte porque significa que si nos tomamos en serio la imparcialidad, y esto va también aunado a la pregunta que hacía, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para prevenir la violencia sexual? ¿Qué más hacemos? No parece como algo de nunca acabar. Pero entonces el tema es dar pasos, ¿no? Entonces, volviendo, perdón que haga ese paréntesis, pero entonces si damos este paso y nos tomamos en serio lo que ha dicho la Corte en esto frente a la imparcialidad del juez, o si nos tomamos en serio la imparcialidad judicial, no podemos, y entonces ahí está el reto, es cómo hacemos desde la sociedad civil y desde nuestro rol cada uno, y ¿qué rol jugamos para monitorear, por ejemplo, la contratación, concursos de jueces, juezas, etcétera, ¿no? Porque no podemos admitir jueces y juezas que juzguen con estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, la decisión, este punto jurisprudencial en donde la Corte señala este avance en donde los estereotipos de género afectan la imparcialidad judicial, entonces tiene que ver con que todos los estados están llamados a impactar de forma positiva, por supuesto, los programas de formación judicial del continente, y uno podría decir que están obligados, ¿no?, a impulsar a una nueva generación de operadores judiciales que erradiquen estereotipos, que les hagan cómplices de la violencia y la discriminación. En este caso, pues en estos 3 casos contra las mujeres, pero pues en otros casos puede ser contra mujeres, niñas, adolescentes, personas de la población LGTBIQ+, hombres trans, mujeres trans, niñas, etc. Y para culminar, porque ya se me está haciendo muy larga la respuesta, no quería dejar de contestar la pregunta que hacía el colega sobre el tiempo de espera. Y yo creo que ahí lo resalto, no para responder, sino para también, digamos, reflexionar al respecto, porque yo sí creo que une, y lo digo como pues soy abogada, defensora de derechos humanos, o así pues me autopercibo, y es que UNE sí tiene una responsabilidad muy, muy grande al llevar un caso al sistema internacional o regional de derechos humanos, porque lo cierto es que hablando del sistema interamericano, pues la mayoría de los casos pues pueden durar
10 años, 20 años, una cantidad de tiempo muy, muy larga. Y lo cierto es que es verdad que el sistema interamericano está trabajando fuertemente para reducir la demora o el atraso procesal, pero lo cierto es que no deja de ser una realidad, pues si el atraso procesal existe. Entonces, cuando una conoce estos casos en donde además las personas o las sobrevivientes ¿no? de estos sistemas o de violaciones de derechos humanos, ya llevan mucho, pues en general ya llevan mucho tiempo, ¿no? Buscando justicia a nivel local. Entonces, bueno, más allá de la discusión del agotamiento de recursos, bueno, etc., etc., que eso es como para otra discusión. Lo cierto es que sí, uno sí tiene que tener esa conversación de manera muy transparente, muy ética, evaluar qué otros sistemas existen más allá del interamericano para llevar un caso, si el Estado responde o no responde ciertamente a las decisiones de la Corte, si responde o no a los informes de fondo de la Comisión, si son estados que están dispuestos o que han estado dispuestos en entablar un proceso de solución amistosa, si hay, por ejemplo, estados que sí cumplen con decisiones quizás de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, que pues en general se demoran también 4 o 5 años, pero pues el tema está allí, es como, bueno, si es un estado que cumple frente a estas decisiones o no cumple. O sea, hay muchas, o sea, estoy dando como algunos matices de ello, pero lo cierto es que sí es una conversación pues muy, muy sincera a tener siempre, ¿no? Y tampoco la conversación acaba allí, pues porque con la expectativa siempre hay que ser muy transparente y nunca dejar de conversarlo. Solo por dar también otro ejemplo, el caso Brites Arce, que es un caso en donde justamente la Corte Interamericana por primera vez dentro de su función contenciosa llena de contenido a la violencia obstétrica y la define, y digo por primera vez en su función contenciosa porque ya lo hizo en el marco de su opinión consultiva con la opinión consultiva número 29. Pero lo cierto es que este caso, los hechos fueron de 2003, los hechos son de 2003 y la sentencia se conoce, sí, o sea, se notifica en 2023. Entonces, es verdad que el caso no se presentó ese año, por supuesto, pero si uno ve la línea del tiempo, dentro de que pasaron los hechos en 2003 hasta 2023, pasaron 30 años, 30 años. Y dentro de que el plazo en el cual se presentó la petición y la Comisión Interamericana envió su informe de fondo o tramitó el caso ante la Corte Interamericana, pasaron casi 20 años. Entonces, bueno, ahí de nuevo no estoy dando una respuesta, pero pues estoy como también como haciendo un comentario y reflexión al respecto, porque pues ahí hay una responsabilidad, por supuesto, muy, muy, muy grande. Y bueno, yo creo que ya con eso cierro mi intervención y pues espero que cualquier cosa, pues si tienen alguna pregunta adicional, la pueden compartir con Álvaro o con Esteban y con mucho gusto podemos seguir conversando. Muchísimas gracias, Carmen, por tan excelente respuesta, reflexión en torno a este gran número de preguntas que se realizaron en el día de hoy. No veo ninguna otra mano levantada por el momento, así que yo creo que podemos ir cerrando la sesión del día de hoy. He visto muchísimos comentarios en el chat, una participación tremenda, mayor a la que hemos tenido en las clases anteriores, así que yo creo, Carmen, que vamos a tener que hacer una actividad muy próxima respecto de solo en torno a LESI, que al menos en Chile es algo que se está debatiendo muy, muy fuertemente hoy en día. Así que en nombre del SEGIT agradecemos a nuestros participantes y te agradecemos a ti por participar nuevamente con nosotros. Esperamos contar con tu participación en futuras actividades. Te han ya mencionado el tema de las jornadas. Así que muchísimas gracias
Y le recuerdo a nuestros asistentes que nos volvemos a encontrar el próximo sábado 17 de junio con Edward Pérez en la clase de Empresas, Derechos Humanos y Educación en relación con los principios de Abidjan. Muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y gracias por todos los comentarios. De verdad que muy feliz de haber participado de esta conversación con ustedes. Así que ha sido un placer y espero que sigamos conversando. Muchas gracias, Álvaro, y al CDI siempre. Un abrazo y buen fin de semana. Muy buen Hasta fin de luego. semana. Hasta la próxima.